Vamos a explicar la operación del oro dólar del hoy jueves 19 de octubre de 2023. La entrada fue a la compra. Fue un riesgo ratio beneficio de 2-1, igual que ayer. Entonces, pues vamos a plantear cómo estuvo el análisis. Básicamente no cambió mucho con respecto a ayer, porque si nos dimos cuenta la tendencia era alcista en una temporalidad mayor que fue en diario, ¿no? Lo único que hice fue trazar niveles a los que el precio podía llegar o niveles más próximos a llegar. Entonces, recapitulando, teníamos este nivel de 1946 dólares y este otro nivel de 1955 dólares, ¿sale? Que eran los niveles a los que el precio llegó y fue por lo que tomamos nuestra entrada ayer. ¿Sale? Déjame afinar esta línea. Y de ahí, ¿no? Que fue a donde llegó. También tracé estos niveles. Estos niveles de 1973 dólares. Que era un nivel próximo al que el precio podía llegar. O a este nivel. Más o menos por estos niveles. Entonces nos bajamos a una temporalidad menor. En este caso H4. Para ver la estructura un poquito más definida. Y pues no cambió, teníamos una estructura alcista en la cual el precio hacía altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos. Se veía bien definida la tendencia, ¿no? Principalmente también marcamos los soportes y resistencias importantes donde el precio se mantuvo en rango y rompió. De ahí empezamos a bajar a temporalidades más bajas, fue en temporalidad de H1. Entonces, recordemos que mientras tengamos la estructura bien definida en una temporalidad mayor, al momento de ir bajando de temporalidad nos va a permitir tomar una entrada un poco más precisa y con mayor probabilidad de que la operación sea pues exitosa, ¿no? Entonces lo que teníamos era esto, ¿no? Que sale del rango, hace un micro rango aquí igual el día de ayer, ¿no? Hace un micro rango que fue donde entramos en esta operación y como les expliqué ayer, después de que tomamos la operación de ayer, tratamos por aquí, si no mal recuerdo, el precio hace un falso rompimiento. Si se dan cuenta, el precio durante toda la sesión de Nueva York y la sesión del día de hoy se mantuvo en rango en la sesión de Tokio y en la sesión de Londres, ¿sale? Entonces ya que teníamos eso, nos bajamos a una temporalidad pues más baja, que fue en 30 minutos, ¿sale? Y hay que tener en cuenta este nivel, porque ese nivel que tracé de igual forma era de las dos perspectivas que siempre tenemos que tener. Si hay espacio para que el precio llegue a rellenar o llegar a ese nivel, o de plano es más fácil que llegue a un nivel en el cual esté de forma bajista, ¿no? Entonces en este caso tras este nivel, porque era lo más probable al que podía llegar el precio, porque estaba muy cerca, bueno, relativamente cerca, porque de aquí a acá eran casi 116 pips. Pero nos bajamos a una temporalidad de M30 para ver cómo estaba la estructura del mercado. Y lo que el precio nos hace aquí es que en ese rango, lo que nosotros ya estábamos esperando que hiciera en la temporada de mayores, que estaba en rango, estaba en rango, estaba en rango, estaba en rango, estaba en rango. Entonces lo que estábamos esperando básicamente era que el precio rompiera con fuerza para tomar un movimiento pues más certero, ¿no? Y que no siguiera en este rango, porque lo único que nos iba a suceder estando en el rango era que pues nos iba a dar mechazos como estos, ¿no? Donde a lo mejor tu operación era favorable, pero de repente bajaba y volvía a subir, que es lo que no queremos. En estas situaciones de rango, lo que queremos es que nos dé una estructura más específica
para que agarremos el movimiento en la salida de estos rangos mayores, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta que estábamos en un rango mayor, que es todo esto, lo que hicimos fue pues ver la microestructura en ese rango. Entonces, yo para basarme o verlo de forma más específica, lo que hago es que voy trazando esas microtendencias, ¿no? Marco los soportes y resistencias, ¿sale? Marco los soportes y resistencias que me dan ese parámetro de que si lo rompe, lo más probable es que el precio se vaya a favor de esa ruptura, ¿no? Entonces, lo que teníamos aquí era que el precio estaba haciendo bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, altos más bajos. Y aquí lo que hace, si te das cuenta, hace un micro rango pequeñito, ¿no? Un micro rango pequeñito. Un rango pequeñito. Que eventualmente, pues igual sale, ¿no? Sale de ese rango para darte un movimiento explosivo de una vela. Que fue una vela de casi, nada más, 35 pips. ¿Sale? Entonces, vuelve a hacer lo mismo. El precio sale de ese rango para volverte a dar una estructura, altos más altos, bajos más altos, ¿no? Y es aquí donde te hace otro ranguito pequeño, que fue donde yo ya empecé a ver que era muy probable que el precio pudiera llegar a romper este rango mayor, ¿no? Que ya lo habíamos hablado. Entonces aquí, si te das cuenta, te hace un rango pequeño, un rango pequeño. Te hace un rango pequeño y los niveles más próximos en una temporalidad más baja que tenemos en M30, los niveles más probables a llegar si rompía ese rango era este nivel. Entonces fue cuando al romperme este micro rango, era muy probable que el precio llegara a este nivel y fue donde metimos la operación, ¿no? Principalmente espero a que rompa el rango y entro en la segunda vela alcista, ¿no? Que fue aquí de hecho fue mi entrada. Mi entrada fue aquí. Obviamente esperé primero el retroceso. Esperé el retroceso para poner el stop loss abajo de la mecha, ¿vale? Abajo de la mecha. Y mi stop loss lo puse justamente en este nivel, más o menos por estos niveles. No, de hecho creo que no sé, en estos niveles. Fue como por aquí, porque si nos dio un 2 a 1. Fue más o menos por estos niveles. Ajá, como por aquí, porque sí. La vela que nos hizo el take profit, el take profit fue la segunda. Entonces rompe este rango y esta misma vela rompe la estructura alcista que se estaba haciendo, ¿no? Para darnos un otro alto más alto o el movimiento. Entramos al superar la vela y la mecha y ponemos nuestro take profit en estos niveles. Y es donde nos da el 2 a 1, que es donde les enseñé la captura de pantalla de que pues, la operación se metió, ¿no? Entonces, aquí también es una buena explicación de por qué yo siempre voy al 1 a 1 o el 2 a 1. Porque el precio, si estás operando en velas de 15 minutos, no puedes esperar como tal un movimiento de una hora, ¿no? Porque puede pasar que tu estructura es buena, que tu análisis de mercado es bueno, pero si tú ya dedujiste que el precio sí va a llegar hasta estos niveles, que sí lo llegó. Por ejemplo, yo metí mi operación aquí y
y y si se dan cuenta, el precio retrocede y se da el movimiento, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos operando y tomando take profit y stop loss con respecto a la temporada en la que estamos operando. Obviamente que si tienes un mejor análisis y te gusta arriesgar un poquito, pues igual esperas este movimiento, ¿no? Que fue de que el precio se mantuvo aquí, empieza a que rompa otra estructura y haber tomado todo este movimiento que tenemos aquí, ¿no? Que de igual forma, mira, si lo hubieras tomado, pues el movimiento fue bueno, pero mira, rompió, o sea, con mechas te rompió, te hubiera llegado a tu stop loss, ¿sale? Porque tú hubieras puesto un stop loss abajito de esta mecha y lo hubieras roto, ¿sale? A lo mejor en una temporalidad más alta, como en H1, te hubieras entrado, pero vamos a lo mismo. Tu riesgo rato beneficio se hubiera aumentado. Y pues a final de cuentas hubieras ganado un 1 a 1, un 2 a 1. Pero ibas a esperar casi 1, 2, 3 horas para que llegara el take profit, ¿no? A diferencia de lo que hicimos aquí, ¿no? Que vamos al 1 a 1, al 2 a 1 en velas ya sea de 15 minutos o de media hora, y lo único que esperamos fue media hora, 1 hora por mucho para que se diera el movimiento. Entonces, pues esa fue la entrada de hoy. Entonces espero haberme dado a entender un poquito de cómo opero yo, cómo utilizo la estructura de mercado, y lo único que espero es pues que llegue a niveles importantes el precio, y que a esos niveles importantes que va a llegar el precio, pues nos haga una estructura previa y nos muestre niveles los cuales puede romper para tomar pues las entradas.